Me quedé, fíjese, 2 horas mirando tocarse. Ella frente al espejo tocándose. Ay, mi hija, qué hermosa estás, cómo me amo. O sea, que ella es como que está enamorada de sí misma. Sí, por eso es que le digo que necesita ayuda. Esto Esto tiene en pusiste Facebook. esto en Facebook para que tus amigos lo vieran. Tus amigos. Sí, no le veo nada de malo. Voy a realizar una ceremonia para casarme conmigo misma. Adriana es mi esposa y yo le exijo a ella un sueldo de $1000 mensuales. Doctora, él a mí me cobra por todo. ¿Cuánto me va a cobrar? Yo tengo que pagarle a la bestia esta para que me haga el amor. No me vas a hacer Pero nada. este hombre es prostituto, lo que no sé qué es prostituto lo que es. Y vendiéndose como si él lo estuviera para venderse, con lo regordete y feo que está. Y caso cerrado, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky dijo: el erotismo es una de las claves para conocerse uno mismo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, necesito que todo vuelva a ser como antes. Yo sé lo que quiero. Nada ni nadie me va a hacer cambiar. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Cristian, tú eres el demandante de este caso. Así es, doctora. Estás demandando a Valeria. Explícame quién es Valeria, por qué la estás demandando y qué exiges para resolver este caso. Correcto, doctora. Primeramente, muchas gracias. Demando a mi esposa, ya que ella se está volviendo completamente loca. En vez de estar reaccionando de cierta manera correcto, se le está botando el chango, se está yendo en el viaje. Yo la amo mucho y no quiero que pues, nuestro matrimonio pues, se vaya por la borda. Entonces, ¿qué pides? Primeramente, a ella yo la conocí hace 3 años. Ok. Tenemos 2 años de casados. Ella yo la conocí en México, en mi último año de carrera. Ok. En unos combates de karate. A mí me llama mucho la atención lo que son estos eventos de contacto. Yo acudí, ella la miré combatiendo, me llamó muchísimo la atención. Yo fui con ella, le saqué plática, hubo una química increíble en el momento. Duramos 1 año de novios, esto nos llevó a casarnos. Antes de casarnos, yo lo consulté con mis padres acá en Estados Unidos. Yo le dije que si estaban de acuerdo, ellos me apoyaron sin ningún problema. Sin embargo, me dijeron de que firmáramos lo que es un contrato de bienes separados. Un acuerdo prenupcial. Así es. Ok. Yo le platiqué a ella de esto. Ella estuvo de acuerdo, no hubo ningún problema. Nos mudamos a Estados Unidos. El momento de que nos mudamos a Estados Unidos, ella se empezó a comportar de cierta manera extraña, ya que se empezó a ir de lado la relación. Ya no quería que estuviera con ella en la cama. Eras un aburrido. Es lo que pasaba. Yo hablaba con ella después del trabajo, esperando que me recibiera bien. ¿En qué me encuentro? Llegar a la casa, la comida a veces no estaba hecha. Le hablaba bien, no había la conversación adecuada. Eras Esto un cerrado. empezó a ir mal. ¿Y qué pasó con la química increíble que tuvieron al principio? Es lo que yo quisiera saber, Por eso es que vengo a que me ayude
a que le den alguna terapia o algo. ¿Pero una terapia de qué índole? ¿Psicológica? Sí, psicológica, sexual, si la pueden internar o algo. Porque ¿Sexual? ¿Cómo crees? está ¿Pero cuál es el afectando. problema? Porque estoy que no entiendo nada. Fíjese, un día llego del trabajo, se estaba bañando, yo entro al cuarto, pues como algunas otras veces lo hice, pues soy su esposo. Entré, quise acariciarla y ella se vuelve loca y me saca golpes. Ella practica lo que es taekwondo, imagínense la clase de golpes que da. Óigame, sí, daba un Yo fuerte. quedé desconcertado, yo pues bajé a la cocina por un vaso de agua, estuve un ratito queriendo analizar qué era lo que pasaba, subí, me quedé, fíjese, 2 horas mirando tocarse. Ella frente al espejo tocándose, ay, mi hija, qué hermosa estás, cómo me amo, y agarrándose el cabello, y yo me quedé de, ¿qué es lo que está pasando? Después, a los días, regreso otra vez del trabajo, entro a mi cuarto y ¿qué es lo que me encuentro? Me encuentro el cuarto lleno de espejos, completamente lleno de espejos. En mi cuarto puedo hacer lo que yo quiera. Y al momento de que abro la puerta, me la encuentro en la cama acostada de, ay Dios, gracias por mandarme a este ángel tan rico y que no sé qué. Y yo me quedé, bueno, esta anda fumada, drogada o algo. ¿Qué le pasa? O sea, que ella es como que está enamorada de sí misma. Sí, por eso es que le digo que necesita ayuda. Sí. Después de eso, se vino una amiga pues a vivir a Estados Unidos, amiga de nosotros. Yo pensé que esto iba a mejorar la situación, que ella iba a tener con alguien con quien platicar, algo, pues la iba a distraer y eso me iba a ayudar a mí, pues como su esposo y a la relación para que ya no estuviera tambaleando. Claro. ¿Y qué es lo que me encuentro? Pues de que en vez de ayudar, perjudicó absolutamente todo, siguieron todas las cosas igual, no hubo... Pues, Nada, no hubo mejoría. No, para nada. Ok. Entonces, estás aquí pidiendo un tratamiento psicológico para tu esposa porque consideras de que hay algo sexualmente distorsionado Así es. en la vida de ella. Y esto está desbaratando el matrimonio de ustedes. Correcto. Ok. ¿Tienes alguna evidencia? Sí, de hecho, a los días a mí me hablan por teléfono. Una amiga me dice, oye, ¿ya miraste qué es lo que anda circulando en Facebook? Y pues yo desconcertado entro a Facebook y ¿qué es lo que me encuentro? Yo producción le pasé la Lo que evidencia. te encontraste en Facebook. ¿Cómo te Exacto. atreves? Veamos, ¿Cómo señor te director, atreves? lo que se Sí. encontró en Facebook el Sí, esposo. andas publicando absolutamente Pero es todo. para mis amigos solamente. El enfermo eres tú. Tú. ¿Qué te pasa? Doctora, ¿Cómo te atreves? en realidad necesita ayuda. Bueno, espérate, Claro déjame que ver no, esto. el enfermo eres tú. ¿Cómo te atreves? Estás completamente El mal, date enfermo eres cuenta. tú, ya que tú no me complaces sexualmente. Pero, ¿qué significa? Espérate. Mire, doctora, es lo que le digo. Y ella Eres puso un esto en enfermo Facebook. mental. ¿Cómo te atreves? Eso tiene Pusiste Facebook. esto en Facebook para que tus amigos lo vieran. Tus Sí, amigos. Sí, no le veo nada de malo. Tus amigos, doctora. no tu marido. No, Ve. con mi marido ya no hay confianza. Es lo que le digo, doctora. Está mal, necesita ayuda. No, ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo te atreves, esos enfermos, a andar publicando eso? Pero ¿cómo va a ser Pues sí. enfermo que él publique eso? Enfermo que lo pongas tú en el Facebook. No, porque eso se lo quise transmitir a mis amigos. ¿Qué Ve, cosa querías transmitirle a tus amigos? Pues, ¿Y qué amigos tienes tú que no puedas tener, que puedas compartir con tu esposo? yo no sé qué es lo que le pasa, doctora. No, la relación ya se fracturó desde hace mucho tiempo, doctora. Sí. Y pues es por eso que tampoco lo tengo en Facebook. Y bueno, en mi espacio yo puedo publicar lo que yo quiera. Yo no sé qué es lo que le pasa. Como le digo, en realidad necesita ayuda. Y por eso es que vengo con usted. Espero que nos pueda ayudar. Porque, como le digo, yo la amo, mas sin embargo no quiero que pues, Pero yo nuestro no quiero matrimonio estar pues, se vaya al contigo, yo borde. no quiero estar contigo, prefiero estar Valeria, sola. la respuesta es que no quieres estar con él. Así es, doctora. Principalmente, no estoy loca. Segundo, vengo aquí porque quiero divorciarme de mi No esposo. vas a Me obtener tiene el divorcio. harta, me tienes ¿Cuántas harta. Ya veces no te quiero tengo que estar decir que contigo, te amo? entiéndelo. 3, también vengo para que me ayuden a solucionar lo de los bienes mancomunados. Lo que él tiene antes de nuestro matrimonio no me interesa. Durante nuestro matrimonio forjamos una cuenta de ahorro, ya que a nuestra amiga le estamos rentando un departamento en la casa, por lo tanto, ella deposita mensualmente $1,000 y durante 16 meses ese dinero se supone que ahí debe de estar.
pero este tipejo me desbancó. Ya Obviamente no no está te voy ese a dar el dinero. dinero. Ya no está ese ¿Para qué? dinero. Para estar y con yo espejos necesito tocándote ahí tú el 50% sola. de ese dinero, que son $8,000, doctora. Ese dinero para mí es muy importante, ya que voy a dar un paso radical en mi vida. Voy a dejar a un lado los espejos, Facebook, y voy a realizar una ceremonia para casarme conmigo misma. Ve, doctora, lo que le digo, necesita ayuda. No necesito ayuda. Claro que sí necesitas ayuda. No necesito ayuda. Tienes que darte cuenta. No necesito ayuda. He llegado a este punto. ¿Qué cosa es esto? He llegado a este punto. Pero a ver, explícame lo de la ceremonia para casarte contigo misma. ¿De dónde vas a conseguir hacer esta ceremonia? ¿Quién te va a llegar? ¿Quién te va a hacer esta ceremonia? ¿Y qué valor tiene? ¿Qué valor tiene una ceremonia para casarse con uno mismo? Si el mat... O sea, el mat... A ver, déjame tomar un receso para yo poderme despejar un poco, porque esto de la ceremonia para casarse contigo misma me desconcertó a un nivel que no sabría ni cómo explicarte. Voy a hacer un receso. A la vuelta, explícame. Es completamente loca. ¿A qué viene todo esto? ¿Para qué te casaste con otra mis persona decisiones. sabiendo que te amabas a ti misma y que querías formalizar la relación contigo? Oiga esta. Regresamos después de este corto receso. No me ¿Qué quieres? satisface sexualmente y No. pues no me llena. ¿Y para qué estoy contigo? ¿Para qué? ¿Para qué mentir? Comprendo a Valeria porque pasé por eso. O sea, ¿tú te casaste contigo misma? Bueno, conocí a una persona que me satisfació realmente un moreno grandote y pues... Un negrón, ¿te gustó tu negrón? Como para qué cuento, ¿no? Caso cerrado.